nuevamente y bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy estamos hablando del tema de la personalidad limítrofe, también conocida como BPD, o aquí en Estados Unidos como Borderline Personality Disorder. Y nuevamente, como siempre, les queremos recordar que la intención de este podcast es informar y no está supuesto a sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es la doctora Paola García, psicóloga clínica, y hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-host, la señora Carla del Cambre, enfermera licenciada en medicina psiquiátrica, y hoy nuevamente en este episodio estamos acompañados por la doctora Marlene Villafañe, quien estuvo con nosotras en el podcast anterior, hace unas semanas atrás. Y ella es una amiga y colega, también doctora en psicología clínica. Actualmente está haciendo su postdoctorado en Augusta University en el área de Georgia y la está haciendo en el área de terapia dialéctica conductual. Además de eso, ella se especializa en el área de trauma, en el área de trastornos de la limítrofes de la personalidad, que es lo que estamos hablando hoy, y en el área de sustancias. Así que gracias, Marlene, por estar nuevamente con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y la iniciativa. Sí. Y más este tema que a mí me gusta mucho que lo estamos hablando porque es un tema que este tipo de paciente a veces es un poco difícil, no de tratar con el paciente per se, pero el estigma que trae este diagnóstico, a veces cuando a mí personalmente no tengo ningún problema en tratar con estos pacientes, a mí me encantan los pacientes que yo tengo con este diagnóstico, pero sí he sabido de experiencias de otros terapistas que como que hablan de forma despectiva un poquito, como que, ay, no puedo trabajar, eso es una población que yo no puedo trabajar, que son las personas con borderline. Pero, te iba a preguntar, Marlene, ¿por qué esta población en específico o por qué el interés con bregar con personas que tienen este diagnóstico? Porque se sabe que sí, es una población un poco difícil a veces lidiar con ello. Y si es difícil, ¿por qué tú piensas que es difícil o por qué piensas que tiene ese estigma? Bueno, comienzo por decir sobre el interés de dónde surge el interés y definitivamente es en un curso de la escuela Antes de, graduada. antes de que Bueno, sigamos con tu interés, y discúlpame, ¿podrías definirle para las personas nuestros oyentes que no son del mundo de psicología o psiquiatría, lo que es el Exacto. trastorno de la personalidad limítrofe? sí, pues mira, el trastorno de la personalidad limítrofe, como indica, es de la personalidad. Así que eso significa que el funcionamiento de la persona o la manera en la que la persona funciona durante su día, cómo se comporta o lo que experimenta durante su día, va caracterizado por unos patrones. Y cuando hablamos de personalidad nos referimos a patrones que podemos mirar hacia atrás en su historia de vida e identificar que esa ha sido la manera en la que por la mayoría de su vida, ¿verdad? Por la mayoría de su vida, sí, voy a seguir usando esa, ha tenido un patrón similar relacionado con algunas de las siguientes características. Se supone que sean 5 de las 9 características que voy a mencionar. Una de las características de las personas que viven con trastorno de personalidad limítrofe podría experimentar es la intensa o inapropiada ira, refiriéndonos a personas que experimentan una intensidad de coraje, ¿verdad? Significativo o marcado. Personas que posiblemente sus respuestas tienden a ser un poco más impulsivas precisamente por esa intensidad del coraje. Personas que podrían estar experimentando vacío crónico, esta sensación de vacío crónico que se manifiesta de distintas formas en su día. Podrían también experimentar lo que se le dice inestabilidad afectiva o la habilidad afectiva para aquellos que trabajan con salud mental, en donde la persona, sus cambios emocionales son abruptos. En un mismo día podrían experimentar de forma intensa todas las emociones. Así que estamos hablando de una persona que posiblemente un evento como que se caiga un vaso le puede provocar un coraje subiendo al cielo, mientras que para otra persona pues sí le puede dar coraje, pero no necesariamente en la misma intensidad. Lo mismo con las demás emociones, con la alegría, con la tristeza o con las otras. Pueden ser personas que experimenten conductas suicidas, gestos suicidas o amenazas suicidas, que las verbalicen o las expresen, o que desarrollan conductas de autodaño, autolesivas o autodestructivas, refiriéndonos a mutilaciones corporales de distintas formas, porque hay distintas formas. Claro. También
También podrían experimentar impulsividad en dos áreas que son potencialmente dañinas para la persona. Y aquí no nos estamos refiriendo a mutilación ni a suicidio. Aquí nos estamos refiriendo a otro tipo de conducta que, ¿verdad? Que van dirigidos a la emocionalidad, a la intensidad de las emociones y a los impulsos de esa intensidad de emociones. Aquí podríamos incluir conductas alimentarias, podría ser el conducir de forma ¿verdad? Rápida, entre muchas otras, ¿verdad? Lo que es sexo unsafe, sin protección o risky sex, entre muchas otras. También podrían experimentar disturbios en su identidad, ¿verdad? No, ¿verdad? Esta confusión ¿verdad? Como seres humanos nosotros podemos dudar de muchas cosas de nuestro funcionamiento, incluso de nuestro día a día, de nuestras decisiones, pero va un poco más profundo de lo que es la toma de decisiones. También, debido a estas mismas conductas o criterios mencionados antes, pueden tener dificultades marcadas en las relaciones interpersonales, relaciones, relaciones inestables, relaciones intensas, y a la vez pueden entonces experimentar lo que es estos esfuerzos de evitar el abandono que puede ser real, personas que realmente les abandonan o les pueden abandonar, o imaginario, que esté el pensamiento de que me van a abandonar. Así que esas Claro. son las manifestaciones que podría experimentar alguna, ¿verdad? Las personas que viven con TPL. Hay muchas manifestaciones de TPL, así que esos 9 criterios que yo dije necesitan 5, ¿verdad? Y así, no todos tienen todos. Hay personas que viven con trastorno de personalidad limítrofe y no tienen conductas de autodaño ni suicida, así que se puede mover por todo ese espectro. Claro. So, Perfecto. Y ahora sí, volviendo a las preguntas que Carla te hizo, que me disculpan, pero queríamos aclarar, que le aclaráramos eso a los oyentes. No, y que es importante aclararlo porque nada más con saber la criteria, ya uno se da cuenta de por qué puede ser un poco difícil para profesional de la salud mental lidiar con estos pacientes, porque sabemos que ese disturbio que ellos tienen en las relaciones interpersonales, ahí entonces puede entrar uno en el rol del terapista. Y entonces se nos afecta. Creo que perdimos a Paola. Deja ver si se reconecta otra vez. okay. ¿Qué le habrá pasado a Paola? Ahí está. Ok, Paola, volviste. ¿Estás ahí? Ok. So que ahora estaba diciéndole a Marlene que sí, que es bueno que ella haya dicho toda la criteria, porque ahora sí las personas a lo mejor van a poder entender con más claridad de por qué a veces hay terapistas o profesionales de salud mental que pueden entender que lidiar con este tipo de personas puede ser difícil, ¿verdad? Y encarga un estigma bien grande. Pero volviendo entonces a la pregunta, ¿por qué entonces este interés en especializarte con esta población? Pues mira, el interés comenzó en un curso ¿verdad? De terapia dialéctica conductual en la Ponce Health Sciences University con quien es la doctora Noelka Polanco Frontera. Perdón. Al tomar el curso con ella, pues de ahí comenzó entonces el interés por entender más de este diagnóstico y tratar personas que viven con el mismo. Y de ahí, pues definitivamente fui parte del grupo de terapia dialéctica conductual, me seguía adiestrando. Continúo entonces ahora haciendo mi postdoctorado en lo que es terapia dialéctica conductual, e hice mi internado enfocado también en esa línea. Llevo desde el 2017 adiestrándome y de verdad que es un área que continúo aprendiendo muchísimo y definitivamente disfrutando el proceso de crecimiento personal con los pacientes y de los pacientes en sí. Así que tu otra pregunta fue relacionada al estigma, ¿verdad? Pero una pregunta, Marlene. Go on. Porque me lo dijiste muy bonito. Ajá, cuéntame. Y a mí me gusta mucho lo que es LGBT, y yo creo que a mí es algo que yo a veces uso varias intervenciones con mis pacientes. Pero ¿por qué el interés personal entonces en ubicarte con esta población? ¿Qué te dio, cuál fue como lo que te hizo clic contigo, que dijiste, wow, esto es lo que yo quiero hacer? Pues mira, ¿hubo algún paciente en particular? ¿Hubo alguna situación en particular que tú dijiste, wow, me gusta esto y quiero como que empaparme más de lo que es bregar con esta población? Pues primero no fue directamente el asunto de la población, fue el modelo terapéutico, y entonces a través de empezar a entender cómo trabaja esta terapia, pues ahí fue que entonces con esta experiencia y escuchar la misma profesora hablando de este tipo de
de vivencias de personas, pues ahí fue que dije, mira, vamos allá, yo quiero intentar esto. Y claro está que cuando tú te empiezas a adiestrar, así sea en un curso, tú empiezas a identificar si tú has atendido pacientes que potencialmente vivieron esto o tienen este diagnóstico. Ujú. Así que ya desde ahí entonces empieza esa conexión entre, ok, sí, mira, yo atendí a una persona de esta forma y yo no sé ni siquiera si en efecto yo estaba dando el tratamiento ¿verdad? Como es evidence-based para esta persona, aunque estaba supervisada, ¿verdad? Aunque estábamos dando algo que le iba a funcionar a la persona. Pero entonces sigue el interés en desarrollarme a trabajar con esta población para dar un mejor servicio, en definitiva. Y ya Okay. estando ahí, la motivación siguió creciendo porque realmente identifico en la población muchas fortalezas, mucho potencial de crecimiento y pienso que en el transcurso de seguir trabajando con ellos, a veces una relación terapéutica efectiva hace que un patrón de personalidad o que una persona que tiene un patrón de personalidad según un diagnóstico cambie su estilo de vida. Así que Sí. por ahí va. ¿Y qué fue lo de dialectical behavioral therapy que te gusta a ti? ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el CBT porque lo encuentro como estructurado y creo que a mí personalmente es algo que a mí se me hace fácil como que ya después de haberlo practicado, como que sí, capturo mis pensamientos, los reto y me gusta a mí como que más el CBT, aunque yo aplico muchas técnicas, pero ¿qué en particular del DBT te gustó a ti? ¿Qué es lo que también te hace que continúes en esa rama? ¿Qué son las intervenciones? Ahorita hablamos, o en el otro episodio nos hablaste de que eres muy de mindfulness, que yo sé que eso es mucho del DBT también. No sé si nos puedas decir un poco. Sí, yo definitivamente pienso que es mucho también como el modelo trabaja con el terapeuta y toma mucho en consideración, al tener personas que viven con un diagnóstico que posiblemente tiene, ¿verdad? Tienen dificultades con las relaciones interpersonales y vamos a hablar un poco más de teología más adelante, pero, ¿verdad? Que parte de su historia de vida trae lo que se llaman experiencias invalidantes de otras personas o de otras, ¿verdad? De experiencias personales que traen, que también podrían denominarse algunas como trauma, pues realmente enseña, el modelo de terapia dialéctica conductual enseña al terapeuta a estar bien consciente de esa parte interpersonal del proceso de terapia. Y pues definitivamente cuando haces sí, al yo trabajar con trauma y ser un área de interés, pues me conecta más con lo que es el seguir adiestrándome entonces con una población con un diagnóstico diferente, pero que también de cierta forma se conecta con trauma. Claro. Entonces, ya que mencionaste la palabra teología, cuéntanos un poquito de dónde viene esta teología de la terapia dialéctica. Explícanos un poquito de eso y explícanos un poquito a los oyentes qué es eso de la teología y cómo es que esa teoría se desarrolla. Ok, etiología, cuando hablamos de etiología es cómo se puede desarrollar un diagnóstico de salud mental. En el caso de las personas con trastorno de personalidad limítrofe, ¿verdad? La teoría desarrollada por Marshall Ingham y Marshall Ingham es la creadora del modelo de terapia dialéctica conductual, quien a su vez vive con el diagnóstico de personalidad limítrofe. Ella desarrolla este modelo teórico que se llama teoría biosocial y voy a entrar en detalle sobre eso para explicar por qué las personas que viven con este diagnóstico tienen estas tres características. Una alta reactividad a las emociones o a las experiencias del entorno y cómo se reaccionan sus emociones bien rápido, como que prenden, ¡pa! Rápido. Cómo sus emociones son cambiantes, un shifting, un cambio, ¿verdad? Puede ser repentino por una situación, cambio emocional, y a su vez dificultad en regular o bajar esas emociones a un estado, podríamos llamarle estándar, de tranquilidad o línea base. Así que Marshall Ingham establece que hay dos áreas que tienen implicaciones en ello. Las vulnerabilidades neuropsicológicas o biológicas, y con eso hablamos de historial familiar de distintas condiciones de salud mental, incluso ahora hay research, investigaciones desarrolladas que establecen que a nivel neurobiológico hay cambios y hay un patrón de neurotransmisores, como por ejemplo la norepinefrina en la disociación de las personas con TPL, la serotonina para la impulsividad o la agresión y también estructuras
neuroanatómicas como la amígdala, el hipocampo, son parte de la vulnerabilidad biológica, biosocial, perdón, biológica de este modelo de teoría y que impacta a las personas con TPL. Esto se combina en muchas ocasiones, más no en todas, con experiencias invalidantes. ¿Y a qué llamamos invalidantes? Invalidación pueden ser las experiencias de trauma descritas anteriormente, también puede ser estas creencias o esta crianza punitiva o estas creencias y crianza, ¿verdad? En donde se le lleva un mensaje contrario a la experiencia emocional de la persona. Por ejemplo, es común en algunas culturas que lloras y te dicen no llores. Ajá. Y tú estás deprimido y tienes que salir adelante, vas a estar bien, triste, no deja la tristeza, guarda la tristeza, bótala. No, muchacha, tú no puedes estar deprimido. Todas estas creencias, no, tú tienes que ser feliz, que esto es hasta bien profundo. Mira, Go on. sí, pero es que mientras estás hablando, estoy pensando, hasta cuando estabas hablando de los síntomas, pensando en Puerto Rico, Ujú. porque a veces nosotros en Puerto Rico, no sé si a ustedes les pasó de adolescentes, que decían, ay, tú eres más bipolar, tú eres como que, porque sí, en la cultura de nosotros cuando estamos bien felices, somos los más felices, cuando estamos enojados, somos súper los Somos más otros. enojados. Y, ajá, y yo tengo pues personas en mi familia, que sí, que se ve ese swing de que están cantando y bailando y de momento hay un zapato mal puesto en el piso y es como que ese shift en la regulación, que a mí se me haría interesante saber entonces cuál es ¿verdad? Dependiendo a la cultura, como mismito lo dijiste, yo estaba pensando en eso, porque creo que si nos basamos en lo que es la cultura puertorriqueña a veces, por lo menos en mi experiencia, sí es mucho de no llores, deja eso, a veces cuando uno se siente mal o tiene problemas de depresión, a veces vamos a rezar o díselo al cura, eso no le pasa a los cristianos o eso no es de Dios. Sí. Y me pregunto cuánto de esa invalidación a lo mejor juega un rol en cuanto a la dinámica que nosotros tenemos como puertorriqueños en nuestras emociones, porque sí se ve, no es que la gente en Puerto Rico son todos borderline, pero sí se ve ese shift de que están bailando, de momento alguien tiró algo y mira, ¿qué pasa? Y como que escala de 0 a 60, como dice. Imagínate la misma frase de De prende de medio maniguetazo. maniguetazo. Eso es tan cultural puertorriqueño y se me hace bien interesante nada más pensar cuánto de este tipo de personalidad tenemos en la isla en cuestión de números, ¿verdad? Y de Sí, que a veces diagnósticos. por otros diagnósticos podemos saber que hay ciertas poblaciones que tienden a ser más marginadas, más diagnosticadas con unos diagnósticos. Por Ujú. ejemplo, las personas, mucha literatura señala que personas afroamericanas, la paranoia es algo que les diagnostican mucho, cuando en efecto son personas que han vivido experiencias de discrimen y pues su cerebro los va a llevar a, mira, a defenderse de un entorno que Estar más realmente ha sido, alerta, claro. claro, a un entorno que ha sido violento, agresivo con ellos. Así que te entiendo tu punto y Pero, ahora y perdona que te interrumpa, pero sí te iba a preguntar, ya que no mencionas, imagino que tienes así un poco de conocimiento de eso. Porque si la persona presenta los síntomas, ¿verdad? De lo que es la paranoia, dependiendo o no de su contexto social y cultural, sí, ¿verdad? Se entiende que cumple con la criteria. Lo que a lo mejor los factores sociales lo que hace es que lo pone a mayor riesgo, ¿verdad? Son los factores de riesgo para esa población. Que se me hace interesante entonces, como mencionas lo de los afroamericanos, que sí, lo he visto yo y lo he vivido también con pacientes y amistades acá en los Estados Unidos, que es interesante ver no será que no es que son sobrediagnosticados, sino que los factores de riesgo por ser de ese tipo de comunidad o de grupo social, pues ya lo hace más propenso a entonces desarrollar ese tipo de diagnóstico o de sí que pueden, síntomas, que me pregunto pueden entonces. ser, que podrían Uh-huh. ser ambas. Y cuando mencionaste ¿verdad? La parte cultural, ¿verdad? Me viene a la mente que mi adiestramiento inicial desde 2017 hasta los otros días fue en Puerto Rico. Ahora yo estoy entonces en Estados Unidos trabajando con población blanca y con población Uh-huh. afroamericana, con diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. Y en efecto,
esto es experiencial, aquí no estoy hablando nada de literatura, no tengo research que que lo apoye, es mi experiencia. Realmente yo sí puedo notar las similitudes, y sí se pueden Ujú. seguir viendo los criterios y la intensidad independientemente de ese contexto. Lo que pasa es que todo va a depender de ya el ojo clínico. Si tú ya diagnosticar el trastorno de personalidad limítrofe es algo que tú ¿verdad? Practicas y te has adiestrado, pues vas a poder identificar eso. No sé si en otra cultura voy a sentirme igual o lo voy a hacer igual. Pienso que me tendría que adiestrar para esas culturas, ¿verdad? Sí noto que es similar. Noto que los criterios son similares. Y pienso que es esencial lo que dijiste, es que hay que tomar en consideración la cultura. Cualquier diagnóstico que Ujú. nosotros tengamos en cualquier paciente que nosotros tengamos ahí, por eso es que la teoría biosocial trae a las personas que trabajamos con DBT, con Dialectical Behavioral Therapy, el estar consciente de esos dos factores, biológica y la parte Ujú. social, que en lo social ahí integramos todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Es esencial. Así que agradezco Sí, eso. porque también va, se observa el nivel de Ujú, funcionamiento y ahí entonces me trigger otro pensamiento porque yo, todo mi entrenamiento psicológico y psiquiátrico ha sido en los Estados ujú, Unidos. So que yo a lo mejor tengo el ojo clínico de identificar estos comportamientos en la población, ¿verdad? Mayormente blanca, que son la mayoría de mis pacientes. Me pregunto si me mueven a mí de aquí de New Hampshire y me ponen en Caguas, en Puerto Rico, y empiezo a ver estos pacientes, si lo entendería de en qué contexto, como que no, pero es que eso es normal porque mi mamá es ujú, así, mi mamá es, tacho, como que prende de medio maniguetazo, es que eso es boricua, eso no es necesariamente que sea borderline. Entonces exacto, entonces se vería el contexto exacto. funcional. Ella está pasando trabajo para funcionar en la sociedad, cuántas situaciones o cuántos problemas ella está Ujú, teniendo, este trastorno de personalidad, ¿se adapta a esta cultura puertorriqueña o es algo que acá en los Estados Unidos, en New Hampshire, es menos aceptado porque no es como que no concuerdaría con lo que es la cultura, ¿verdad? Más, norteamericana acá? Y no estoy diciendo que en Puerto Rico la gente que es borderline, no, yo lo tengo que cambiar, porque no estoy diciendo que los puertorriqueños somos más ujú, borderline, pero es como que es interesante simplemente para mí ver ese contexto ujú. cultural de cómo a lo mejor a veces ciertos diagnósticos son más aceptados y no necesariamente tratados como diagnóstico o como Ujú. desorden, simplemente por la geografía en donde la persona está viviendo y se desarrolla y se Sí, gracias por desenvuelve. traerlo y que también son 5 criterios y un patrón, así que cuando lo vemos a ver, ¿verdad? Quizás podemos Ujú. identificar en la población de puertorriqueños ¿verdad? Que la respuesta emocional quizás es más intensa en comparación con otra población, pero no es solo la intensidad emocional, son los cinco Exacto, criterios, como sea que se exacto. manifiesten en la persona. El mapa Ya, completo de lo que es el comportamiento, exacto, adicional a sí. la funcionalidad, el funcionamiento que lo mencionaste de la persona, así que es como todito eso. Así que y ahorita mencionaron ¿verdad? Como cuán conectado o con desorden bipolar, Paola mencionó, y con otros desórdenes. Y pues este es un diagnóstico que también a su vez se puede, como entrelazar con otros y a veces Ujú. ser mal Pues, diagnosticado o sobrediagnosticado o subdiagnosticado. pues eso te iba a decir, cuando yo trabajo con muchos pacientes que son, tengo pacientes que son diagnosticados con borderline, tengo pacientes, creo que un buen número de pacientes que son diagnosticados con desorden del estado de ánimo o bipolar. ¿Qué sabes tú de tu experiencia trabajando más con borderline? De diferenciar un trastorno de la personalidad con un trastorno de un Pues la desorden diferencia bipolar. entre ellos, y hay literatura que sustenta mucho y que puede ayudar a clínicos a distinguir, en el desorden bipolar, la temporalidad es uno de los primeros indicadores. ¿A qué me refiero? En un desorden bipolar, tú puedes estar experimentando, ¿verdad? Episodios de depresión
¿verdad? En los que tengas síntomas de depresión por 2 semanas y también entonces la parte de la hipomanía o la manía, que es de 3 a 4 días con un estado, ¿verdad? En donde esté el ánimo elevado, la hipervigilancia, el lack of sleep, como que baja la necesidad de dormir, centrado en metas, todos los Ujú, síntomas de desorden bipolar van a estar activos por 3 a 4 días. Las personas que viven con borderline personality disorder, que no tienen desorden bipolar, pues no necesariamente vas a poder identificar un ciclo así tan específico de tiempo con o sin síntomas, sino que es más un día a día. Es poder ver que en el día a día esas ujú. desregulaciones, se le podría llamar también ese roller coaster, como que ese roller coaster podría ser diario, podría ser como que no vas a poder marcar un tiempo así, mira, tuve un episodio y después no tuve el episodio, después lo tuve o no lo tuve después de cierto tiempo. Ajá. También literatura señala que la parte de esta experiencia física en el desorden bipolar, esos otros síntomas son más evidentes que en TPL, en el trastorno de personalidad limítrofe. Ese goal center, la hipervigilancia. Claro está que hay que realmente tomar un buen historial para identificar si la persona tiene uno Ujú. o tiene los dos, porque a veces están los dos. No, que sí, y estaba pendiente a dónde ibas con esa contestación, porque sí, es como mismo dijiste ahorita, que el trastorno de borderline es en la Correcto. personalidad, ¿verdad? Que son ya ciertos patrones que siempre están así, que están presentes en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la casa, en todas las áreas de las personas. Y bipolares es como, ajá, esos episodios donde están las altas, donde están las bajas y se pueden identificar diferentes patrones, pero con esa temporada, ¿verdad? Y qué, De y qué síntomas. bueno que lo Pero mencionas, que mencionas ese punto. Pienso que es esencial lo que mencionaste porque yo no lo traje. Eh, las personas con desorden bipolar también podrían experimentar estos síntomas, pero, ¿verdad? Está la los días, ujú. temporalidad y, ¿sabes? Como que, no sé, pienso que se nota más. Pero bueno. Sí, yo tenía una paciente que ella llegó con un diagnóstico bipolar. Y ella me decía, es que yo no sé si estoy en las medicaciones correctas porque es que como no me mejoro. Y en el historial, ¿verdad? De mi entrevista, pues empecé a notar que ella tenía problemas en relaciones interpersonales desde que ella estaba en la escuela, ¿verdad? En la high school. Y después fue cuando se graduó de la high school y continuó con diferentes relaciones, no problemas como tendría cualquier persona, sino de hostigamiento a la novia del exnovio, después era de hostigar al exnovio y la mamá del exnovio. Y ella te lo contaba como que yo sé que eso estaba mal, pero en el momento como que yo no tenía control y me envolví en perseguirlos y después empecé con una nueva pareja y ella te puede decir los patrones y cuando tú le preguntas de cierta síntoma, cuál era el tiempo de duración de los síntomas, ella me dijo, todo el tiempo yo soy así. Todo el tiempo yo soy de que mis reacciones es súper exagerada, de que me enojo y no me sé controlar, de que tengo una pelea y terminan llamando a la policía. Y no es como que pasa un mes o un año, es que todo el tiempo yo soy así, como que no me puedo Ujú. controlar. Y la otra forma que ella lo describe es que ella casi se siente como si ella provocara ciertas situaciones para crear esa dinámica con el esposo de ella en particular, que ella sabe que a veces no hay ningún problema pasando, pero como que ella no puede parar o de pelear o de discutir porque es como que casi Ujú. es un high que tiene como que cuando la tensión o la situación está en ellos peleando o cuando se llama a la policía y es como casi sí, como un high o como ella lo describió como una droga, como que ella no podía, ella estaba adicta a pelearse Y con, cuando lo con el mencionas, ¿verdad? esposo. Estás trayendo la parte del tratamiento y por eso es que es bien importante poder diagnosticar adecuadamente si la persona tiene trastorno de personalidad limítrofe, Ujú. porque en efecto, parte de lo que trae a veces el estigma y es, de que se piensa que estos pacientes son difíciles, es que en efecto se está tratando de forma
inefectiva o no tan adecuada. Se está proveyendo el Ujú. servicio, yo pienso que es efectivo. ¿Verdad? El paciente sigue vivo, el paciente está tratando, continúa. Sin embargo, no se está haciendo el tratamiento que es evidenciado para ellos o es efectivo porque no se ha hecho un buen diagnóstico. Entonces tenemos un paciente que sigue pasando en tratamiento y se va a seguir pensando que es un paciente difícil. Así que eso es estigma. Se sigue pensando que es un paciente difícil y en efecto es que no hemos podido dar con el tratamiento indicado para poder cambiar ese concepto de que es un paciente difícil a es un paciente que está aprendiendo ahora destrezas y está aprendiendo a adiestrar su cerebro diferente, y entender que esto es más un diagnóstico incluso cerebral, esto tiene una implicación cerebral con otros diagnósticos, así Ujú. que esa parte es bien importante. Sí, ¿Cómo? así que Sí, mi Paola, ¿te vas a pregunta es, decir algo? ¿cómo ha sido tu experiencia eh, trabajando con esta población o ayudando a quitarle estigma en las familias, en la misma persona cuando le diagnostica BPD? sí, el lenguaje. Yo diría y digo esta palabra, mi experiencia, si le pongo un sello o un juicio, ¿verdad? Yo diría que mi experiencia ha sido de crecimiento, ha sido de desarrollar mucho más mi empatía, Ujú. de exponerme más a la experiencia del paciente y buscar conectar más con los pacientes por medio de la terapia. Y en efecto, pienso que el trabajar el estigma se hace desde la relación terapéutica. Así que esa se llama instance, ese proceso del terapeuta, ser cuidadoso con el lenguaje cuando trae un diagnóstico y lo que piensa de ese diagnóstico, cómo tú entiendes qué tú entiendes de trastorno de personalidad limítrofe, qué tú piensas, cuáles son tus juicios, qué estigmas están allá adentro, ese análisis, hacerlo primero. Pienso que ha sido esencial en entonces poder llevar ese mensaje para que la persona entienda que esto se trata de no de que es una persona que tiene estos 5 de 9, no, que se trata de que su cerebro funciona de una forma diferente y por eso es que se está comportando de esta forma o de esta otra forma y por eso es que se le está haciendo difícil manejar su día a día, por eso es que hace sentido que se quiera, ¿verdad? Hace sentido que quiera escapar por medio de conductas de suicidio, por medio de conductas de autodaño, autodestructiva, porque eso es lo que su cerebro está haciendo. Así que ayuda mucho el empezar a entender de adentro el terapeuta qué piensa, qué opina, adiestrarse y entonces llevar ese mensaje de esto es lo que hay, esto es lo que podemos trabajar y en efecto aquí hay modelos de terapia que podemos facilitar y que en efecto ayudan a no necesariamente remover el trastorno de personalidad limítrofe, pero sí los efectos se ven a lo largo de la vida de la persona, aún después de estar 6 meses, ¿sabe? Comenzando después de estar al menos 6 meses en terapia. Eso es lo que la literatura señala. Okay. Ujú. No, y que a veces la pregunta que te había hecho al principio, que la vuelvo a traer como que Ujú, de vuelta, porque lo que sí se sabe es que, ¿verdad? Son personalidades que sí a veces, dependiendo del grado, ¿verdad? Porque sabemos que los desórdenes de salud ujú, mental es un spectrum, ¿verdad? De síntomas, que hay personas que pueden ser diagnosticados con borderline, que funcionan normalmente en la sociedad y sus síntomas a lo mejor no son tan marcados para notar un bajo nivel de funcionamiento, mientras que hay otros que pues ujú. requieren hospitalizaciones o múltiples hospitalizaciones. Pero algo que sí se sabe de este tipo de diagnóstico, a lo mejor me lo puedes aclarar tú más, Marlene, que has trabajado mucho con ellos, que es lo que me ayuda a mí también a tener este tipo de empatía con ellos, es que se sabe que alguna base de ¿verdad? De la etiología, como había dicho, o de los factores de riesgo Ujú. es trauma, especialmente en la niñez temprana, ¿verdad? Es algo que sea, que has visto en la literatura o que sabes más de esto, porque sé que nos diste en el esquema, ¿verdad? De Ujú, los mitos y las cosas así, que a veces las cosas que uno mismo sabe hasta de como terapista o consejero, a veces no son necesariamente porque uno lo ha estudiado tanto, ¿verdad? Como tú ujú. lo demuestras aquí. Pero, ¿qué se sabe de ese aspecto de factor de riesgo de lo que es Pues el mira, trauma y el abuso? se relaciona, pero no es que se ha demostrado que uno causa al otro.
¿ok? No podemos decir que como con otras personas que han vivido trauma, yo no puedo decir que porque una persona vivió una experiencia de trauma ¿verdad? Y ahí vamos, abuso sexual, algún tipo de maltrato, pérdidas de seres queridos, y entre muchas otras que podemos experimentar los seres humanos, no podemos decir que porque una persona vivió eso es que se traumatizó, no podemos decir eso, pues tampoco podemos decir eso. Exacto. No, porque entonces ya habría Exacto. mayores casos Exacto, de así que este tampoco podemos diagnóstico, decir exacto. esto de trastorno de personalidad limítrofe, sin embargo, muchas investigaciones lo asocian. Muchas poblaciones, ¿verdad? Muchas personas que viven con trastorno de personalidad limítrofe sí han vivido algunas de este tipo de experiencias, puede ser acoso escolar, pueden ser distintos tipos ¿verdad? De experiencias difíciles o invalidantes. Y eso hace que su cerebro se desarrolle diferente, que su cerebro se desarrolle interpretando diferente lo que vive en su entorno. Así que de ahí es que viene. Así que sí se relaciona y si miro mi experiencia con mis pacientes, ¿verdad? Sí podría decir no me atrevo a decir la mayoría, pero podría decir que muchos de los participantes sí han tenido algún tipo de experiencia adversa en la infancia, significativa, abuso sexual, y sé que hay disertaciones en Puerto Rico realizadas, creo que en Carlos Albizu, hubo una estudiante en la Universidad Carlos Albizu, en programa doctoral, hubo una estudiante que evaluó la relación entre abuso sexual y borderline personality disorder. Así que sé que hay literatura en donde se ha estado estudiando la relación que puede haber, ¿sabes? Si a más abuso sexual, por ejemplo, hay más criterios de BPD o hay más diagnósticos, o cuáles criterios de BPD se activan. Pero, y si miro a mis pacientes, sí te puedo decir que muchos de los pacientes que yo atiendo actualmente y que yo he atendido actualmente sí han vivido alguna experiencia así adversa significativa en su infancia, adolescencia o adultez también. ¿Qué Y que sería, le puedo ver la relación. qué sería lo que a ti te gustaría que las personas que tienen familiares, conocidos, amigos con este tipo de trastornos supieran para ayudar a estos clientes, pacientes? ¿Qué te gustaría que las personas supieran sobre este tema? Que hay opciones, que, que hay opciones, que es que me gustaría que se entendiera que no se trata de que la persona quiere ser así, que se trata de un cerebro que funciona diferente y que por ese cerebro funcionar diferente, la persona actúa de esa forma, que es también un aspecto a trabajar en familia. Muchas personas que viven con borderline personality disorder, pues tienen, como dijimos, algunas tienen las dificultades interpersonales, así que eso puede ser también con familiares y esas relaciones, esas dificultades pueden ser difíciles para la familia manejarla también. Así que es importante que las familias también busquen apoyo para ellos, no solo para la persona, sino para ellos también, para empatizar y entender un poco más esta condición y ver cómo pueden ayudar y ayudarse a ellos mismos, porque Claro. también tienen un ser amado en ese hogar. Yo creo que eso en términos de la familia serían como mis mensajes, porque validando y entendiendo también las familias de las personas que viven con este diagnóstico, eh, pienso que es importante entender que incluso ellos van a necesitar ayuda también para poder ayudar a sus familiares por más que los amen y crean que pueden seguir ayudándoles. Así que yo creo que ese sería como mi mensaje principal para ellos. Hay opciones, hay tratamiento y hay intervenciones familiares también que pueden ayudar. No, y me encanta como lo dijiste y lo natural que lo dijiste es así como que hay opciones, porque yo creo que las personas, cuando uno les da un diagnóstico, ya sea de borderline o de lo que sea, a veces es como que, Mm. ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Ahora me diste el nombre de esto, pero entonces, ¿qué pasa? Y me gusta como dijiste que hay opciones y las hay. Yo creo que es lo más importante que las personas deben saber, que no es solamente, ¿verdad? Medicamentos, hay terapia, ¿verdad? La terapia dialéctica, sabemos que Sí, el CBT puede ser efectivo también, pero obviamente el DBT creo que es el gold standard therapy para borderline personality disorder. Y me gusta eso de que hay opciones y que no se sientan como que Ujú. stuck o estoqueados o paralizados con simplemente tener el diagnóstico. Pero te iba a preguntar, ya que estamos hablando de lo que es la familia, el apoyo, ahorita estábamos hablando de que
esto es un trastorno o un problema de la personalidad que se Ujú. diagnostica ya en la adultez. Pero, ¿cuáles entonces, si sabes, podrían ser ciertos síntomas que se pueden notar entre, ¿verdad?, edades más tempranas en la niñez o en la adolescencia, que a lo mejor le den un mensaje al paciente o a la familia del paciente de que deben entonces buscar ayuda temprano, porque lo que sí sabemos con Borderline Personality Disorder y usando este DBT es que mientras más temprano uno asocia o tiene el diagnóstico y lo trata con este tipo de tratamiento, más fácil entonces se le hace a la persona desarrollar las destrezas para autorregularse las emociones y lidiar, ¿verdad? Y desarrollar un tipo de resiliencia con lo que, ¿verdad? La vida ya de adulto. Pero entonces, ¿qué sabes tú, Marlene, de estos síntomas o cómo se presentan Pues mira, más en allá que edades más síntomas, yo le tempranas? llamaría desregulaciones. Todos los seres humanos nos Ujú, desregulamos. Y cuando decimos desregularnos es que nuestras emociones, así como con las personas que viven con trastorno de personalidad limítrofe, pueden en algunos momentos ser bien intensas. Y al ser bien intensas esas emociones, como seres humanos que experimentamos, podemos también tener pensamientos que no son los más accurate o los más efectivos o los más adecuados o saludables o funcionales. Muchos adjetivos podemos usar. Podemos tener conductas que de igual forma no son efectivas, podemos también tener conductas impulsivas y podemos tener dificultades interpersonales, pero cuando ya hay unas dificultades marcadas en esas cuatro áreas, en otras etapas de desarrollo, ya son posibles indicadores que nosotros podemos estar viendo en niños, adolescentes, que no necesariamente es por borderline personality disorder, pero podrían ser indicadores. Hay literatura que ha asociado el ADHD, ¿verdad? Y otros desórdenes del neurodesarrollo ¿verdad? Con cómo se desarrolla en el futuro con otros diagnósticos, y es por lo mismo, porque esto es biológico y esto es la parte de la desregulación a nivel del ujú, cerebro. Así que podemos ver angry outbursts, es lo que le llaman. Podemos tener niños que a lo mejor, ¿verdad? Que presentan conductas autolesivas o conductas suicidas o deseos de suicidio, pero eso no necesariamente significa que automáticamente necesita ¿verdad? Un programa de DBT. Puede ser que tenga depresión u otros diagnósticos y que se le pueda ayudar con otros tratamientos, pero no necesariamente que tiene borderline personality disorder. Ahora, esto es un tema que es bien como controversial, porque, ¿verdad? Muchas escuelas refieren casos, refieren niños, y no solo escuelas, muchos profesionales también de la salud, identifican criterios de trastorno de personalidad limítrofe en adolescentes. Y tú puedes identificar esos patrones, ¿verdad? Tú puedes identificar esas 5 criterios de los que yo mencioné, pero estamos en una etapa de desarrollo en donde muchas cosas del cerebro humano no están desarrolladas, en donde hace sentido que un ujú. adolescente tenga disturbios de identidad, porque en esa etapa eso pasa. Así que hace sentido que haya todavía unas dificultades emocionales, dificultades en el manejo de emociones, si nadie le enseña a manejar las emociones. Así que hay que ser un poco cautelosos con los labels que pongamos en estas etapas si no miramos las etapas de desarrollo de estos niños. Pongo un ejemplo. Una de mis chicas que yo vi en algún momento de este proceso, ella comenzó en el programa en su middle school, sí, middle Ujú. school, en intermedia. Y cuando terminó el tratamiento, ella no estaba manifestando ninguno de los síntomas que inicialmente. En el caso de ella, yo veía un cuadro de depresión, que sí podría identificarse algunos de los criterios del trastorno de personalidad limítrofe si lo miro, pero era por la depresión que ella estaba experimentando y se benefició muy bien de DBT. Ahora, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos con esos labels porque no todo el mundo recibe los diagnósticos de salud mental de la misma forma, así que agradezco la pregunta de la edad. Ujú. No, y que sí, lo que dices de los adolescentes es casi, yo a lo mejor también pude haber mostrado ciertos síntomas Ujú, de borderline Claro. personality ujú, disorder cuando tenía 15, 16 años, porque es
es un estado en la vida donde Ujú. todo es bien Sí. frío o caliente, no es como que siempre hay un balance o que siempre o es Ujú, te odio, ¿por qué me haces esto? No puedo vivir sin ti. Y es ese estado y que demuestra, ujú, ¿verdad?, la plasticidad del cerebro y de cómo a veces estos trastornos los podemos ver en todas las etapas de nuestra vida y cómo se convierten en trastornos una vez ya esas etapas pasan, pero uno se queda con ciertos síntomas o ciertas, ¿verdad?, traits en la personalidad, ahí uno entiende que dice, sí, no, ya esto no es parte del cerebro como que ajustándose y adaptándose, ya esto se quedó de esta forma, o sea que ya entonces presenta otro tipo de ujú, complejidad o de problema. Pero en el esquema que nos diste también, Marlene, hay una parte que nos habla de los mitos. Y quiero que nos hables un poco de eso, porque yo creo que esta es la parte ujú, más donde van los Ujú. estigmas, ¿verdad? Donde hablamos de lo que es manipulación, de que son dramáticos. A mí me tocó como enfermera psiquiátrica antes de ser nurse practitioner, en el hospital, yo trabajaba en un hospital psiquiátrico y tuvimos varios pacientes que sí tenían el diagnóstico de borderline, que cada vez que nos llegaban a la unidad, pues nosotras todas nos poníamos en tensión porque obviamente una persona que está en el hospital ya sabemos que el nivel de funcionamiento pues está en lo más bajo porque ya requiere ayuda. un alto Ujú, nivel de cuidado. Y las personas que era en la mayoría de los casos, pues con ideación suicida, con mutilaciones o problemas de que se hacían daño físico, ¿verdad? Uno de los casos más dramáticos que tuvimos era una muchacha que súper bellísima persona y todo eso, pero cuando le daba con no poder regularse las emociones, ya sea porque había tenido algún problema con las enfermeras o con el doctor o con los otros pacientes, se comía los lapicitos de madera que teníamos en la unidad y era como una forma de auto, ujú. self-harm, como de autodañarse. Pero, ¿cuáles entonces son esos mitos? Porque sí hay partes que son como que se sabe que sí son parte del trastorno, pero hay otras partes que sí, que se exageran y como que añaden a ese estereotipo, ¿verdad? O ese estigma de Esos lo dos que que es mencionaste son este tipo bastante de trastorno. populares y me refiero que los he escuchado, los escucho todavía, los sigo escuchando, los he escuchado y son bastante comunes el pensar que una persona que tiene borderline personality disorder ¿verdad? Y específicamente personas que tienen el desorden que tienen conductas suicidas o amenazas o gestos suicidas o conductas de autodaño o esfuerzos por evitar el abandono, pueden ser manipuladoras, o que por tener esta Ujú, inestabilidad emocional o ¿verdad? Ira inadecuada, ira incontrolable, son dramáticos. Y esos dos mitos, ¿verdad? Yo los voy a poner ujú, en la misma categoría. Entender que DBT Borderline Personality Disorder, desorden de personalidad limítrofe, es un desorden del cerebro, es una enfermedad mental real. Si entendemos que TPL que trastorno de personalidad limítrofe, es de esta forma, vamos a entender que este paciente tiene un cerebro con una montaña rusa. Así que, ¿verdad? Que se le hace difícil ujú. regular la velocidad de esa montaña rusa. Así que para esa persona, posiblemente en un momento de una frustración increíble de que su mente le diga que va a perder ese ser que ama, sea cual sea la relación, sea un amigo, una amiga, sea quien sea, Claro. este, posiblemente va a acudir a no perder esa persona y hacer lo que sea necesario para no perder esa persona. O quizá O lo que lo su que sea. cerebro en el momento Sí, le diga que es lo necesario, porque eso es lo que pasa con este tipo de trastorno, que no es exacto. es que no tienen las herramientas para regularse de forma Exacto. que es No, efectiva y no le saludable. pidas estás en Disney, vamos a Island of Adventure, estás en Island of Adventure y te montas en la machina, no le puedes decirle al machinero que pare la machina, pues lo mismo pasa, ¿verdad? Con una persona que vive con TPL, no tiene control de ese cerebro Ujú. de esa forma, así que eso es lo que se aprende con el tratamiento, cómo entonces vamos a enseñar con destrezas de manejo a mover esa montaña rusa de una forma diferente. Otros mitos son, este
ay, que buscan atención. Pues, sin embargo, en muchas ocasiones ellos también Ujú, utilizan conductas bien saludables para aliviar el dolor emocional. Por ejemplo, las personas con trastorno de personalidad limítrofe, en mi experiencia y también literatura, son bien creativos. Son bien creativos, las artes. Yo he tenido ujú, pacientes que son pintoras espectaculares. Allí todavía tengo pinturas de, ¿verdad? Dibujos de unas de ellas en particular. Tatuadores excelentes, músicos. Así que también hay otras conductas efectivas que ellos realizan. Otro mito es que no es tratable. Y no hay un solo modelo ujú. basado en evidencia, hay muchos más. Está Cognitive Analytic Therapy, Schema Focused Therapy, Transference Focused Psychotherapy, Emotion Based Therapy, RODBT, hay muchos. Así que sí hay opciones y como dije ahorita, quizás el cerebro va a continuar siendo una montaña rusa. Ok, si uso la misma metáfora, pero la persona va a tener destreza en distintas áreas para manejar esa montaña rusa. Y aún así va a sentir las emociones intensas, pero va a poder trabajar con ellas en algunos momentos. Lo que no significa que no se va a seguir desregulando. Le va a pasar, le va a pasar, pero va a ser quizás en menos medida, va a Ujú, saber manejarlo. Eh, y el último que mencionaría es que hay personas que piensan que porque una persona tiene borderline personality disorder no pueden mantener relaciones ni compromisos con personas y relaciones. Eso no es cierto. Las personas con TPL, por otra parte, cuando se comprometen en relaciones de cualquier tipo de relación, no me estoy refiriendo solo a relaciones románticas, sino también familiares, sí, vínculos, son bien caring, bien empáticos, porque precisamente esas señales emocionales de amor también están prendidas, así que esa es otra. Esos son algunos ejemplos. ujú. No, a mí me encantaría que esto sea algo que se Ujú. entrene casi, yo creo Los que en los policías de hospitales o a futuro, veces claro. los policías, en las escuelas, ajá, porque yo tuve mi experiencia cuando me tocaba hacer la enfermera en mi Okay. unidad, eran como 19 pacientes y era la enfermera a cargo, la enfermera de las medicinas, y entonces teníamos como 4 ayudantes de piso que eran como, no eran enfermeros, pero eran como los que ayudaban a los pacientes con sus cosas, con los teléfonos y qué sé yo. Y había, cuando teníamos este tipo de personas con este tipo de diagnóstico en la unidad, pues yo tuve una trabajadora conmigo en particular que le daba como que un hard time, como que no entendía, como que, ay Dios mío, ahí está. Y vuelve a hacer lo mismo, ¿y por qué lo hace? Y esto que lo otro. Y yo tuve que decirle, mira, es una razón por la cual es una paciente aquí. No es como que ella Ujú, está aquí de vacaciones, ni porque le gusta la comida del hospital. Es una razón por la que ellos son pacientes. Que aunque sí, desde un punto de vista tuyo, que tienes una mente saludable, que tú puedes adaptarte a ciertos cambios y puedes a lo mejor no demostrar este tipo de comportamientos, se ve que sí, que a lo mejor que ujú. se vea manipulador o que están buscando atención, pero si tú lo ves Exacto, desde el punto de vista de ellos, es no como que exacto, es algo que hacen a propósito, porque nunca les da así como algo de sí, voy a ser exacto, manipuladora porque sé que me va a traer, no, a veces en la gran mayoría de los casos le trae Claro. más problemas y le trae más situaciones. So que es entender que no porque se vea de cierta forma desde tu punto de vista como profesional o como persona que está estable, significa que es una persona que lo hace a propósito o lo provoca, igual que exacto. las personas que tienen depresión, que a veces la gente los ven como que ay, es que es vaga, Ujú, no se levanta, si se levantara y hiciera ejercicio y bajara de peso, pues a lo mejor no tuviera depresión. Si fuera así de fácil, ¿verdad? No, es como que en vez de ir a terapia, le decimos, mira, sí, sí, como ya, no magia. seas depresiva, párate. Literal, Muy bien, una varita éxito. mágica. Ajá, Entonces No, te un pregunto, switch que, María, y perdón que te interrumpa, ¿qué sí. fortalezas tú has visto en esta población que te ha impactado a lo largo de, ¿verdad? De los años que llevas estudiando esta población? mira, me lo dices y me sacas una sonrisa inmediato. Y automáticamente me vinieron a la mente distintos rostros ¿verdad? De mis participantes, clientes, pacientes que de hecho extraño muchísimo, ¿verdad? Los que tenía en Puerto Rico, los extraño muchísimo. Por si algún día escuchan este podcast, los extraño. So, quiero decirte que
Además de la creatividad, mencioné la parte de la creatividad y yo incluso añadiría, ¿verdad? Inteligencia, y inteligencia se define de muchas cosas, pero aquí me refiero a la capacidad de entender cosas profundas, cosas como Ujú, existenciales, como cosas que son del ser, del existir, del Ujú. vivir, como que, en mi opinión, tienen ese sentido bien agudo y pienso que tiene que ver mucho con el, ¿verdad? Quizás el sufrimiento, la comprensión de lo que es vivir con sufrimiento. Son personas que son bien efectivos ayudando a otros, como que son cuidadores de otras personas, como que esa conexión, cuando hacen una conexión con una persona, son bien comprometidos. Y lo mismo pasa en terapia, porque las conexiones en terapia se ven. Y pues en este caso, el terapeuta está consciente de los procesos, así que puede ayudar a esa persona con compasión y se puede dar una relación bien saludable. Así que la lealtad, cuando están comprometidos, también hay mucha lealtad y sus valores son como bien, ¿verdad? Esto es lo que para mí es importante y hay pasión y hay compromiso con eso que identifican. De igual forma, la tolerancia al dolor y es al dolor emocional, que es una experiencia humana. Al Ujú. ellos haber experimentado, ¿verdad? Eso es lo que yo opino, es mi opinión, que quizás esas mismas experiencias de dolor emocional que han tenido a lo largo de su vida, pues, pues son personas que entonces toleran circunstancias que en efecto pueden ser bien, bien fuertes para otras personas o llevarlos a un nivel de disfunción y ellos pues tienen muchos recursos emocionales también que les ayudan a manejarlo o verlo de otra forma. Así que yo te diría son su el humor, yo amaba mucho el humor, esa inteligencia, la conexión, como te dije. Yo de pienso que esas inteligencia son las emocional. cosas. Sí, es como pienso yo que como sienten las emociones tan profundas, de igual forma, cuando, ¿verdad? El amor y la alegría cuando la experimentan, yo pienso que la valoran más también, entienden quizás alguien que constantemente siente felicidad, esto es una opinión, que constantemente siente felicidad y alegría, pues lo ve como algo más normal. En el caso de ellos, ese disfrute cuando siento alegría es como wow. Entonces, cuando logran metas que para ellos fueron en algún momento tan difícil, eso es un party que, ¿verdad? Y con todo el sentido. Así que yo pienso que eso es no sé, yo opino que son muchas más las cualidades que podría describir. No, y estoy de acuerdo contigo y lo miro de igual forma de que a veces por ese mismo miedo ¿verdad? De esos problemas que han tenido, ¿verdad? A veces con las relaciones interpersonales, una vez ellos llegan a conectar con alguien, yo creo que ellos son de Claro. ese Sí. tipo de personas que valoran entonces a la persona y por eso a lo mejor a veces se les Ujú. hace tan difícil a veces despegarse porque ya ellos conectan contigo de cierta forma que tú te conviertes en rápidamente a veces en una persona súper, súper importante para ellos. Yo tengo una paciente que yo la diagnostiqué con borderline, por la historia que ella me había dado y me acuerdo que en la tercera cita ella trajo a la hija, El a la corillo. esposa, a la mamá y mira, esta es ajá, para que me conocieran, porque yo era la persona más brutal y ella hasta el sol de hoy todavía me dice, Ujú. ay, Dios mío, yo te quiero mucho, yo te aprecio tanto. Y es porque a lo mejor hizo ese clic Sí. conmigo, a lo mejor por eso de validarla, ¿verdad? Que a veces es Definitivo. lo que ellos a veces les ha hecho más difícil tener esa validación. Pero te iba a preguntar una última pregunta Ujú. porque ya sé que estamos otra vez sobre el tiempo. Tú que has tenido la oportunidad de trabajar en Puerto Rico y tener tu experiencia en Puerto Rico y ahora estás teniendo esta experiencia trabajando con lo que es, ¿verdad? La población de norteamericanos acá en los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia, si has notado alguna, entre esos pacientes de borderline en Puerto Rico y los que has visto Wow, acá esa me la pones en los Estados Unidos? difícil. La diferencia entre los pacientes de Puerto Rico y Estados Unidos. O en general, no necesariamente con ese diagnóstico, porque es que
Te pregunto porque a Ujú. mí, como te dije, mi formación ha sido acá y yo tengo pacientes latinos y pacientes puertorriqueños, pero son bien pocos y yo creo que al tener tan poquito, yo creo que yo me emociono de más Sí, y como que esos son mis pacientes, esa es mi gente. Pero mi gente también son los blancos, que a mí yo amo a los blancos y a las personas norteamericanas y todo eso, pero sí hay ciertas diferencias, me he dado cuenta yo, con pacientes que son eh, latinos, como el trato, yo creo que lo habíamos hablado en el otro podcast, de como que, de que te tratan como que de cierto modo superior, como que no, lo que tú me digas, yo hago lo que tú me digas. Y sé que mis pacientes blancos hay ciertos que son así, pero que son más como independientes y eh, como que no voy a hacer eso necesariamente, coincido. no me llames, Coincido, yo te pienso llamo, que la población de tipo pacientes de, norteamericanos ajá, advocate más por sus derechos, como que están más conscientes de sus derechos a nivel de terapia, a nivel de los ujú, servicios, así que coincido mucho con eso y eso se ve también en el proceso, perdón, de terapia. Y otra cosa que pienso que fue anoté esa palabra, la palabra ujú, conexión. No sé si también tiene que ver con que yo soy, ¿verdad?, hispana y ellos tienen, ¿verdad?, una cultura distinta a la mía. Pero yo pienso y de igual forma que los puertorriqueños tienen de cierta forma una cultura más similar, pero pienso que la conexión es diferente con los pacientes de acá. Yo pienso que acá sí están bien adherentes con su tratamiento cuando hay adherencia, sí hay la conexión, más, ¿verdad? Ese proceso, pienso que la parte cultural, ellos están distintos creados y entienden más que es una relación de terapia y ponen más ese límite de tú eres terapeuta. No necesariamente se conectan tanto a nivel de ujú, entender que una relación sí, terapéutica puede ser de terapia con límites y ser bien bonita y bien saludable. Yo pienso que la población en Norteamérica, hasta mi experiencia por el momento, yo no llevo mucho tiempo aquí, pues entiendo que eso es lo que es, como lo que puedo decir de mi juicio sobre eso. Que no es Ok. ni malo ni bueno, es como es, pienso que es como, Claro. exacto, ajá, a mí, exacto, no es ni malo ni bueno, a mí me da, sí, pero me da risa como lo dice de los boundaries, porque los poquitos pacientes que yo tengo, pues en puertorriqueño, es como si yo estuviera claro, tratando a una tía mía, porque ellos mire, ¿cómo estás, Cali? ¿Cómo están los sí. nenes? Ay, un besote a esos gorditos. Y me siento bien porque sé que está súper apropiado culturalmente, pero que no es algo que pasa mucho con las personas norteamericanas, pero es simplemente que Ujú. es diferente y es lo Ujú. rico, ¿verdad? De Sí, la sí, los besos diversidad y abrazos cultural que puertorriqueños van tenemos. porque van. El traerte quizás algo que cocinaron va porque va en muchos de los casos. Así Ajá, que sí, esa conexión es distinta. Y se valora también, como dijiste, sí, diversidad. sí, Que entonces, Malin, para completar el tema de claro, hoy y claro. cerrar el podcast, te pregunto, ¿cuál sería, verdad, un consejo recetado, pero también como que recomendaciones sobre tratamiento que le pueda dar a las personas que tengan familiares o que no hayan encontrado unos servicios en los que se sientan conformes? Pues mira, ok, yo por lo menos si es en Estados Unidos se pueden conseguir múltiples programas de terapia dialéctica conductual en los distintos estados. Solo buscando en Google, escribiendo el modelo, puedes conseguir bastante información y ayer mismo estaba verificando y conseguí distintos para un paciente que no le podíamos brindar servicio. Así que por lo menos en Estados Unidos es de esa forma. Ya en Puerto Rico hay varios lugares específicos que están, ¿verdad? Con el modelo completo de terapia dialéctica conductual, que son grupos de destreza, coaching de teléfono de destrezas, grupo de consulta de DBT, terapia individual y Family Connections. Y esos en Puerto Rico los hay en la Clínica de Servicios Psicológicos de la Ponce Sciences University, la Clínica Albizu en San Juan y Mayagüez, la Clínica Albizu de la Universidad Carlos Albizu en San Juan y Mayagüez. También hay distintos terapeutas en Puerto Rico adiestrados, como la doctora Norca Polanco, ya está adiestrada en DBT, Glendalí Rivera también, así que sí, a lo largo de Puerto Rico vas a poder conseguir personas. En Estados Unidos está la Augusta University para personas que sean de Georgia o ciertas áreas de South Carolina, o ciertos planes médicos de South Carolina. Así que también hay recursos en NIA BPD y se deletrea NEA BPD Puerto Rico, tanto en Instagram como en Facebook. Se pueden conseguir ahí como destrezas, ejercicios. Pueden buscar DBT Augusta en YouTube. Ahí hay recursos. DBT of South Jersey en Instagram.
Y una de las páginas que utilizamos para recursos con los participantes, DBT Self-Help. Así que esos serían algunos de los lugares donde pueden buscar servicios, que lo hay. Y, ¿verdad? Si no consiguen servicios en estas áreas, realmente es buscarlos. Tener una relación terapéutica o conseguir un terapeuta con el que nos sintamos cómodos no necesariamente es una experiencia fácil porque vamos a tocar temas delicados de nuestra historia. Y si vives ¿verdad? Con un patrón donde se te hace más difícil relacionarte con personas, con más sentido. Sin embargo, inténtalo, trátate unas sesiones, 2 sesiones, 3 sesiones. En el podcast anterior mencionábamos nuestras propias experiencias y el darle break a los terapeutas para ese proceso, pues lo mismo le diría a las personas y, ¿verdad? Yo sé que a veces hay desesperanza, pero y a la vez dentro de la desesperanza también hay esos rayos de esperanza, las dos cosas a la vez. Así que con ese rayito de esperanza, movernos Ujú. para ver quién nos puede ayudar a intensificarla. No, y que si tienen más preguntas, las personas que estén escuchando este podcast, recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram como Consejo Recetado, y siempre pedimos que nos hagan sus preguntas, que si tenemos que entonces, ¿verdad? Pedir más información a Marlene, que yo sé que ya lo tenemos una parte, ¿verdad? Que podemos sugerirlo en la descripción de este podcast, pero si tienes más preguntas en específico de tratamiento, ¿verdad? En Puerto Rico o de otras cosas, pues nos puedes escribir al inbox en Consejo Recetado en Instagram o Agradezco en por la Facebook. invitación, ¿verdad? Y por la iniciativa de ustedes de traer este tema a este podcast y les deseo el mayor de los éxitos a ustedes en este proceso. Gracias, gracias. Igualmente, Marlene, ha sido un honor, ha sido un placer hablar contigo. De verdad que he disfrutado mucho los 2 podcasts y mucho éxito y espero que sigas teniendo buenas experiencias de aprendizaje acá en donde estás y espero volverte a tener acá porque me imagino que tendrás otros temas que nos puedes Claro, dar y ustedes luz también, porque yo las escucho. para traer en otro podcast. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros oyentes por unirse más Gracias, en otro episodio gracias. más de Consejo Recetado. Recuerden que todos los sábados sale un episodio, así que búsquenos los sábados y los miércoles sale el episodio de esa semana en nuestro canal de YouTube y también nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Consejo Recetado. Y a Carla la pueden conseguir con Carla VNP en Instagram y en Facebook y a mí como Dr.Alex_Saidi PSYT en Instagram. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Consejos Recetados. Gracias a Marlene, que la puedes conseguir como Marlene Villafañe en Facebook, ¿verdad? Ujú, correcto. Muchísimas gracias a Marlene y buenas noches a todos ustedes o buenos días o buenas tardes donde nos estén escuchando. Y nos vemos una próxima en otro episodio de Consejos Recetados. Bye.